Bien, Andrea. Primero, algo me parece que es importante es discriminar la lógica de la Corte Suprema que la de Comodoro Pi. Me parece que es bien importante diferenciarlo porque generalmente hablamos del Poder Judicial como un único animal y son diferentes cabezas, digamos. Respecto a la Fuiste reforma... muy buena con el Poder Judicial, siendo animal. Respecto a la reforma... estamos todos de acuerdo que el Poder Judicial tiene que ser reformado, digamos. Tiene muchas deficiencias. El tema es en dónde y en el cómo, ¿no? Y es ahí donde surgen bastantes diferencias. Y es muy interesante cuando uno ve cuáles son las propuestas desde las ONGs que vienen trabajando y cuáles son las propuestas que hace el poder político, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a pensar que el Consejo de la Magistratura hoy en día tiene una ley que es inconstitucional, digamos, ¿no? Cosas muy básicas. Bueno, llama la atención cómo dentro del paquete de reformas no se incorpora tener una ley que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, digamos. La resistencia, digamos, a la reforma judicial, ¿por dónde viene? Cuando uno escucha a sectores de la política, no queremos reforma judicial, no hay que tocar nada. Porque hay como un significante vacío que utiliza el Poder Judicial cada vez que quiere ser reformado, que es cualquier tipo de reforma impacta o afecta a la independencia del Poder Judicial. Toda reforma la tenemos que hacer desde adentro. No la puede hacer el Congreso, que es el ámbito natural para hacer ese tipo de reformas y para concretarlas, y inmediatamente se lo ve como un ataque al Poder Judicial si el Poder Judicial no es convocado, no es escuchado, y desde el propio Poder Judicial es donde surgen las reformas. Eso es un grave problema, entonces siempre el que está en la oposición utiliza este significante vacío que le otorga el Poder Judicial para oponerse. O sea, vos decís, voy a proponer una reforma que mejore el funcionamiento de la justicia y ya sabés que va a saltar el Poder Judicial. No, le dicen, tenés que pagar impuestos a las ganancias y un ejemplo más concreto. Sí. No, a mí me parece que a ver, hay algunas reformas en las que más o menos todos y todas quienes han alguna vez mirado este tema están de acuerdo y que sin embargo nunca terminan de avanzar, ¿no? Y que podrían tener un impacto seguramente en la mayoría, por ejemplo, pensemos en casos penales, ¿no? Cuestiones que están hoy en discusión, juicio por jurados, código acusatorio. Puede ser que la Argentina siga llevando adelante todos los casos mediante un código mixto o casi inquisitivo, una antigüedad, no hay procesos orales, todo es muy lento. Todo eso está bien. Ahora, el gran problema en las causas grandes, las de impacto político, no es ese. Esto no se va a resolver, digamos, con procesos orales o con juicio por jurado. Esta es mi mirada, ¿no? El gran problema es la falta de independencia, justamente, que es aquello que después se pone en discusión cuando hay una reforma planteada y los jueces y las juezas dicen, oiga, esto no. Ahora, ¿qué quiere decir lo de la independencia? ¿Cuál es el problema? El problema es cómo designamos, cómo removemos y cómo no controlamos a los funcionarios y las funcionarias judiciales todos los días. Piensen en la auditoría del Consejo de la Magistratura. Para mí este es un ejemplo para la gente increíble. Contalo, no puedo pensar en algo más ilustrativo para explicar el problema. El Consejo de la Magistratura se creó en la reforma de la Constitución en el año 94. Se suponía que ¿para qué era? Para terminar con los acuerdos espurios de designación de magistrados y magistradas que se hacían en audiencias ocultas, oscuras, en el Senado. Entonces, esto iba a ser una decisión técnica y además iba a ser transparente. Bueno, simplemente trasladaron esos procesos oscuros de la sede del Senado a la sede del Consejo de la Magistratura. En el año 96 comienza a funcionar el Consejo. En el año 2016, 20 años después de que empezó a funcionar, en el medio del macrismo, con las presiones por la transparencia y la corrupción, el Consejo de la Magistratura dice, voy a auditar las causas de corrupción. ¿Sí? ¿Y qué va a auditar? Bueno, voy a auditar desde el 96 al 2016. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en 20 años no controlaron nada. No, y de hecho te lo dice, mi amigo el fiscal Delgado siempre dice, a mí nadie me pregunta ni me pide rendición de cuentas sobre mi trabajo, cuántas causas, con qué tiempo llevo las causas, nada. No hay nadie que y lo más divertido es que esa auditoría no se hizo pública. Y cuando la ciudadanía la fue a pedir, el Consejo de la Magistratura dijo, no, bueno. Bueno, lo peor es que en esa reforma constitucional, donde se crea el Consejo de la Magistratura para tratar de despolitizar lo que es el funcionamiento de la justicia, también se le otorga al Consejo de la Magistratura la administración del Poder Judicial, para que la Corte Suprema de Justicia se dedicase solamente a su alta tarea de interpretar en última instancia la Constitución. Al día de la fecha hay un montón de cuestiones que la Corte Suprema de Justicia
retiene para sí, como por ejemplo la obra social, que estos días... Bueno, el fue motivo de un presupuesto escándalo. también del Poder El presupuesto, Judicial, y lo tiene- negocia con la jefatura de la gabinete. Corte tiene un fondo anticíclico que lo viene sumando hace muchos años a través de quedarse con porciones del presupuesto asignado que no ejecuta, que son 30.000 millones, que está en plazo fijo y que durante la pandemia se invirtió de ese fondo anticíclico del 1 o del 2%. Tremendo lo que En un país del Sí. más del 40% de pobres, la Corte Suprema de Justicia juega a ser una financiera. Ahí hay una casta de la que nadie habla cuando hablamos de casta. Graciana, ¿vos qué propondrías vos para mejorar el funcionamiento de Comodoro Pi, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas de cómo funciona la justicia cuando hablamos de corrupción? Mira, lo primero que propondría es que efectivamente se implemente el código acusatorio, que es una demanda de todos los abogados, que se lleven adelante los trámites de modo oral y con seguimiento y con posibilidad de escrutinio público, como lo permite el código acusatorio, porque la mitad de las tragedias que pasan en Comodoro Pi pasan por la sencilla razón, porque juegan al juego de la oficina y esconden lo que están haciendo y no se hace público. La verdad es que cuando uno hace pública la situación es mucho más difícil sostener, como está pasando en algunas causas, como fue Dólar Futuro, hay acusaciones que se pueden sostener en los papelitos de los procesos oscuros, pero cuando lo haces público es muy difícil sostener esa acusación, y hay, como lo mismo pasa con algunas, en muchas situaciones. Yo creo que implementar el código acusatorio es imprescindible, y para eso necesitamos llevar los procesos al modo oral, con inmediatez. Y lo otro que me parece sumamente importante es dotar de transparencia en la tramitación. Los expedientes no pueden ser algo oculto y difícil de acceder para el abogado, para quien se tiene que defender o tiene que acusar. Te pregunto por Y eso- esto, porque Cristina Fernández de Kirchner en varias ocasiones ha pedido que en audiencias donde ella se tiene que defender sean públicas, que todos podamos acceder a eso. Sí, de hecho, nosotros cuando Sí. ella tenía que declarar en memorándum, pedimos que esa declaración fuera pública y en su momento Bonadío no lo autorizó. ¿Y por qué pasa algo así? Simplemente porque dentro de lo que no ve la sociedad, de lo que no se hace de cara a la sociedad, está el poder de los mecanismos del Poder Judicial. Entonces se vuelve Imagínate si hubiera un escrutinio público o si hicieran cosas que se hacen en privado, si hicieran de cara a la sociedad. Sería muy distinta la historia. Pienso, por ejemplo, cientos de casos en los cuales se han manejado con papeles que nadie vio. Por eso Cristina pide el escrutinio público, que finalmente es un escrutinio que está dentro de los marcos democráticos y republicanos. No puede haber un poder que elija trabajar de espaldas a la sociedad y sin mostrar lo que está haciendo. Ahora, Graciana, Sí. el otro día Lorenzetti dijo que, hablando a propósito de esto que estás diciendo, que no existe el lawfare en la justicia. Te pregunto a vos, ¿qué pensás? Le voy a preguntar al resto, por supuesto. También más o menos sé tu respuesta, me imagino por dónde va. Pero ¿cuál es tu opinión? Y si querés explicar brevemente qué es el lawfare, por ahí hay gente que no sabe. Mira, se define como lawfare la persecución mediático-judicial de sujetos con representación política, es decir, articular los mecanismos de la ley penal para perseguir a dirigentes políticos. A mí no me cabe duda que existe el lawfare, lo he padecido como abogada, he visto gente morirse por la persecución judicial, como es el caso de Héctor Timerman, y he visto padecer a infinidad de exfuncionarios y de dirigentes que han sido hostigados, perseguidos y muchas veces encarcelados, y aparte tan siniestramente, y esto pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, los encarcelaban en un pabellón que estaba cableado y que tenía el teléfono intervenido. Entonces, exfuncionarios y empresarios estaban en pabellones donde eran espiados de modo constante. Y voy a decir algo que es tremendo, esas causas sobre el espionaje los están llevando los mismos jueces que recibían esa información clandestina. A mí no me cabe duda que hubo lawfare y fue una persecución desatada y espantosa, y repito, a mí me cuesta mucho prestar atención a lo que dice Lorenzetti, porque voy a decir algo, nosotros como abogados de Héctor Timerman le fuimos a pedir a la Corte que en su momento lo excarcelara porque tenía cáncer y tenía que tratarse. Y la Corte rechazó ese pedido
un año después que Héctor Timerman se muriera. Y lo rechazó no con fundamentos, sino diciendo que no podía contestar porque al haberse muerto se había tornado abstracto. Graciana, Si lawfare, sí. que Mauricio Macri dice que él es víctima de lawfare Bueno, ahora todos son víctimas de lawfare. Ahora son todos, Son claro, todos víctimas lawfare. de lawfare ahora. Igual a mí me causa algún nivel de gracia que él diga que es víctima de lawfare, porque básicamente estamos trabajando con el Poder Judicial que él mismo diseñó. De hecho, las dos autoridades de la Corte fueron designadas por él. Cómo están conformadas las cámaras lo terminó decidiendo Mauricio Macri. Y en general el lawfare no afecta a quien se supone que lo A ver, diseñó. vamos a hacer un punto acá, Graciana, porque están todos levantando la mano y nos queda poco tiempo y me gustaría que den una opinión sobre si, por ejemplo, les parece que hay lawfare o no. No, yo creo que no. ¿Y por qué No. todos los presidentes quieren una justicia a su medida? Yo creo que no hay lawfare en Argentina. Creo sí que hay disfuncionalidades en muchos procesos mediante arbitrariedades que pueden ser corregidas en otras instancias. Lo que pasa que lo que le ha sucedido a la política es que le ha llegado aquel mal funcionamiento de la justicia penal que afecta a muchísimos ciudadanos cotidianamente. Bueno, esta vez le ha llegado a la política, pero no creo que exista lawfare, porque, por ejemplo, Cristina no tuvo ninguna imposibilidad para presentarse como candidata a vicepresidente, para ser electa y para estar ejerciendo. Distinto fue el caso de Lula, que mediante la tramitación de una causa judicial se le impidió poder ser candidato. Pero en el caso de Cristina ha podido ejercer plenamente sus derechos políticos. Sí hay muchas cuestiones en estos procesos para revisar. Toda la muchas gente que fue cuestiones presa con prisión preventiva. con prisión por preventiva. ejemplo. Yo siempre me opuse a ese ejercicio punitivo de la prisión preventiva, pero me parece que hablar de lawfare en Argentina como un sistema, o conceptualmente como lo definió Graciana, me parece que no. Me parece que hay irregularidades y que a la política le ha llegado el mal funcionamiento que afecta a los ciudadanos cotidianamente. Natalia, vos dijiste no. Eso me parece explicárselo a lo la mismo. familia de Timerman, Andrés. Sí, está bien, está bien. Y te podría nombrar muchísimos otros casos que no son tan conocidos y tan famosos, que también son afectados por el mal funcionamiento del sistema Por eso, judicial. pero explicarle que no fue una persecución política lo que sufrió Héctor Timerman. Aún hoy es una persecución política. Y es un escarnio a la memoria de un padre, de un marido. O sea, y fue una persecución política y no tenía ningún otro objetivo más que una cuestión política. Déjame sumar la opinión de Natalia, que también meneaba la cabeza, no Sí, sé a qué te yo no referías. sé qué utilidad tiene en ponernos de acuerdo o no acerca de si existe el lawfare. El concepto de lawfare en realidad fue pensado en otro ámbito y para otra cosa, pero no me parece tan relevante eso. Lo que sí me parece es que hay algo, yo creo que hubo algo más que mal funcionamiento. No fue el mismo mal funcionamiento. Estamos hablando del macrismo, ¿no? De la Sí, yo justicia creo de que hubo Macri. abusos, lo dije en su momento, el caso para mí fue paradigmático el caso de la prisión preventiva de Amado Vudú, que a mí también dije claramente en su momento, me parecía que debía ser investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y siempre consideré que había elementos suficientes para que fuera sometido a proceso y eventualmente condenado en alguna de las causas en las que de hecho fue condenado, pero también dije en su momento que la prisión preventiva de Amado Vudú era un absoluto exceso, no había ninguna justificación a mi juicio en el marco de lo que en ese momento mostraba ese caso y de lo que la legislación argentina y la Constitución argentina permite, y creo que después otras cuestiones que fueron dándose y que Graciana bien ha señalado. Yo no diría, hay una conspiración, universal del imperialismo gringo. No, me parece que hay un punto en el que se van al pasto con esta idea del lawfare, pero sí me parece que hubo excesos y que esos excesos tuvieron, cierta concomitancia con otros excesos en los que a la vez participaban más o menos siempre los mismos personajes. Y para mí esto lo más grave que tiene es que el gobierno Cambiemos perdió una gran oportunidad, o sea, ese era el momento, igual que la Alianza, esto es lo que yo un poco vengo diciendo hace algunos años, después de grandes procesos de alta corrupción y de mucha demanda ciudadana, de transparencia y de mejora y de cambios en la justicia, porque así como hubo un fiscal que hace unos días Graciana señaló que no hizo tal cosa o cual otra, en la causa Skanska pasó lo mismo, en las dos causas de enriquecimiento Durante ilícito el kirchnerismo la contra el justicia matrimonio. Exacto, en las dos causas de enriquecimiento ilícito
fallo contra el matrimonio Kirchner, que fueron sobreseídos de manera mágica en 5 minutos y los fiscales de repente estaban mirando, no se sabía muy bien a dónde. O en el caso Skanska, que digo, el mismo fiscal que no apeló el sobreseimiento en Skanska, no apeló después el sobreseimiento de Arribas durante el macrismo. Entonces, me parece que por eso es que tampoco coincido con Graciela en que el problema, la cuestión es quién designó al fiscal o a la fiscala o a la jueza. Entonces eso te indica lo que va a hacer. No importa quién la designó. Lo que importa es de quién depende su supervivencia en este momento, ¿no? Y que eso es un sistema. Andrea, tenemos poco tiempo, me gustaría también que hagas una reflexión. Para mí hay problemas estructurales en la justicia desde el macrismo, desde antes, y que continúan y persisten, ¿no? El tema, más que lawfare, yo lo llamaría el problema de independencia judicial, que es persistente y si uno lo estudia históricamente es algo que ha arrancado décadas atrás. También hay cosas sistemáticas de falta de transparencia, ¿no? Pensemos la reforma o reorganización judicial que se pensó, no está basada en datos. Desde el 2013 el Poder Judicial Federal no publica un anuario de estadística. ¿En base a qué evidencia hacemos propuestas de reforma del Poder Judicial cuando queremos crear 94 juzgados federales penales, cuando se nos ocurre crear 8 nuevas jurisdicciones? ¿Qué motoriza esas reformas? Porque no son los datos, no es carga de trabajo, no es litigiosidad, ¿qué es? Entonces, cuando los datos no motorizan las reformas, ahí genera muchas sospechas, ¿no? En la sociedad civil, ¿qué es lo que motoriza, ¿no? Bueno, Y te quedamos como conclusión, más allá de los nombres que le pusieron cada uno de ustedes, todos están de acuerdo con que la justicia es un problema estructural que trasciende a un gobierno o al otro, que son necesarias reformas estructurales, pero que hasta ahora nadie pudo ni supo cómo hacerlas. Porque no hay acuerdos políticos para transformar la reforma de la justicia en una política pública a largo alcance. Yo creo que más allá de las diferencias que plantearon en alguna circunstancia, todos están de acuerdo que hay que reformar la justicia. Sí, pero yo no en diría eso estamos todos de acuerdo. Yo no diría nadie supo o nadie pudo. Yo diría nadie quiere. Nadie quiere. Este es el Nadie problema. quiere. Hay Bueno, muy quietos. nosotros que estamos acá tenemos ganas, ¿sí?, de modificarla. Pero no depende de nosotros. Vamos a convocarlo seguramente para escuchar ahora las Déjame propuestas, ¿no? Una sola cosa. Breve, por favor. Yo creo que hay que rescatar el trabajo que hizo la comisión de la cual eso formó iba a parte decir yo. Andrés, donde hizo un profundo análisis de muchas de las cuestiones que estamos discutiendo y analizó muy bien la lógica del Poder Judicial y cuáles eran los mecanismos adecuados para cambiarlos. Aunque todavía no se ha convertido en un proyecto de ley, yo creo que ese es un insumo del cual tenemos que partir para pensar una posible reforma judicial, porque en esa comisión hubo un trabajo de fondo y de estudio. Y además con miradas plurales y gente muy idónea, como por Totalmente. ejemplo Andrés Gil Domínguez. Gracias a los 4 por estar gracias. esta noche con nosotros en Fuego Amigo.